Hola, alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Este es el primer video de la serie sobre inteligencia y habilidades, teorías clásicas. Queremos hacerles saber que el tema inteligencia y habilidades está compuesto en este caso por dos series de videos. Esta primera serie que habla sobre las teorías clásicas y una segunda serie que se refiere a las teorías más actuales sobre la inteligencia y las habilidades. Muy bien, vamos a comenzar entonces con las teorías clásicas. Las evaluaciones de la inteligencia de las personas tienen un impacto especial en su vida. Cuando nosotros estamos frente a un individuo en cualquier ámbito de trabajo que es evaluado con un test de inteligencia o de habilidades, por supuesto, esa persona se da cuenta claramente de que está siendo evaluado en cuanto a un rendimiento vinculado a lo cognitivo o intelectual. En nuestra cultura occidental, especialmente en culturas urbanas, en medios urbanizados, es una variable altísimamente valorada, un atributo psicológico de las personas altísimamente valorado. Por lo tanto, son tests, son evaluaciones en general en donde la ansiedad se incrementa tanto en el momento de la aplicación del test cuanto en el momento de la devolución de los resultados, puesto que esa devolución y el informe correspondiente pueden tener consecuencias muy importantes en la vida de las personas. Esto no es diferente de lo que pasa con el resto de las variables psicológicas, pero especialmente en el tema de inteligencia es algo que no debemos perder de vista, puesto que es una variable que solemos evaluar con muchísima frecuencia en ámbitos tales como el educativo, tales como el laboral, por supuesto, muchas veces en el ámbito clínico y algunas otras veces también en el ámbito forense en cuanto a, por ejemplo, cuestiones relativas a la imputabilidad o inimputabilidad de un presunto delito que alguna persona haya cometido. Bien, teniendo en cuenta este impacto personal que reciben los evaluados al momento de ser evaluado y al momento de recibir las devoluciones e informes, vamos a pasar a hablar un poquito acerca de las definiciones de inteligencia. Por supuesto, como en toda área de la psicología, no tenemos un consenso unificado acerca de qué entendemos cuando hablamos de determinada variable. En este caso, en inteligencia pasa exactamente lo mismo. Es un campo en donde se ha trabajado mucho, se ha desarrollado mucho y es uno de los campos con más historia y más prolíficos de toda la psicología. Entonces, para poner un poco de orden en nuestros procesamientos cognitivos acerca de estas definiciones y teorías de la inteligencia, vamos a elegir, de toda la información que tenemos disponible, una clasificación que en el año 1969 proporcionó Vernon, un autor inglés que se dedicaba justamente a estudiar el tema inteligencia desde el punto de vista de su investigación. Como tenemos tantas teorías y por lo tanto tantas definiciones de inteligencia, Vernon decidió clasificarlas en tres categorías mayores y nosotros elegimos su clasificación no porque sea la única, no porque sea la mejor, sino porque es una clasificación clara, conveniente y que es útil para entender las diferencias generales entre esos grandes grupos de teorías. Es decir, cuando vemos estas flechas, estas tres categorías, no estamos hablando de tres teorías, sino de tres grupos de teorías en donde cada uno de estos grupos está formado por muchísimas teorías, muchísima variedad y cantidad de teorías. Vernon hablaba de estos tres grandes grupos y los definía como teorías biológicas o de adaptación al ambiente, teorías psicológicas, que las igualaba en términos de sinonimia a teorías psicométricas, y están aquí en rojo resaltadas porque son las que particularmente nos interesan en nuestra asignatura, porque justamente estamos hablando de
evaluación psicológica en términos psicométricos, así que nos vamos a centrar en ellas específicamente, pero tenemos que presentar primero también a las otras dos. Y en último término, las teorías operacionales. Vamos a ver a qué se refiere cada una. Empecemos por las que no vamos a desarrollar en la materia porque no están vinculadas a la materia, que son las que están en negro, las biológicas y las operacionales. Las teorías biológicas son aquellas que entienden la inteligencia como cualquier operación que el organismo vivo hace para adaptarse a los requerimientos o a las necesidades que le plantea el ambiente. Rápidamente nos viene a nuestra mente la teoría de Piaget, ¿sí? La teoría de Piaget es una teoría que, si bien toma la influencia ambiental, el entrenamiento que recibimos los seres humanos para la construcción o para el desarrollo de nuestra inteligencia, es una teoría biológica, porque por supuesto tiene en cuenta un sustrato biológico, pero fundamentalmente entiende la inteligencia como las operaciones que el organismo vivo hace, es decir, no solamente el hombre, sino también los organismos animales superiores, para adaptarse al ambiente. ¿Recuerdan términos tales como asimilación o acomodación? Bueno, justamente se tratan de operaciones para adaptar la situación al ambiente, la situación que plantea el ambiente, perdón, a las necesidades y requerimientos y capacidades del organismo, o bien adaptar el organismo y sus capacidades a los requerimientos ambientales. No existe solamente la teoría piagetiana dentro de este grupo, pero la comentamos porque probablemente es la más popular y la que ustedes mejor conocen. Estas teorías buscan determinar cuáles son aquellos puntos que todos los organismos humanos tenemos en común en cuanto al desarrollo de nuestra inteligencia. ¿Y qué cosas hacemos todos los organismos humanos, en este caso, porque nos ocupamos de seres humanos, para que nuestro organismo, donde también incluimos las funciones intelectuales, se adapten al ambiente, ¿sí? Y busca las leyes generales y no la captación de diferencias individuales. Recordemos a Piaget, busca leyes generales y no diferencias individuales, ¿sí? Pasemos a las definiciones operacionales, que tampoco vamos a desarrollar en los próximos videos ni en este, en donde simplemente tenemos a un autor que fue el primero en hablar de este tipo de definiciones, que ustedes ven que en la psicología es un autor bastante temprano, en el año 1923, autor de apellido Boring, habla de las teorías operacionales de la inteligencia y se refiere a ellas en un sentido que puede parecer bastante primitivo en un principio, bastante poco científico, puesto que afirma que inteligencia es todo aquello que un test de inteligencia mide. Inteligencia es todo aquello que un test de inteligencia mide. Podemos decir que esto es una definición tautológica, podemos decir que es una definición bastante poco inteligente, valga la comparación extraña que estoy haciendo, pero en realidad lo que quiso decir este autor es que en ese momento, cuando él dio esta definición operacional, en primer lugar, luego otros autores lo siguieron, en el año 1923, los test de inteligencia estaban naciendo, estaban en sus albores, recién empezaban a diseñarse. Y la realidad es que no había teorías de la inteligencia lo suficientemente robustas desde el punto de vista de sus evidencias científicas y de su desarrollo en cuanto a investigación. Entonces, al no haber teoría, se buscaba encontrar soluciones prácticas sin una teoría de base. Se buscaba medir la inteligencia mediante tareas que, según el sentido común de los investigadores, definían al sujeto desde el punto de vista intelectual. Esto quiere decir que se crearon los test de inteligencia, ya lo vamos a ver en los próximos videos, sin una teoría de base y sin tener demasiada idea de qué estábamos englobando dentro del concepto de inteligencia o dentro de la definición de inteligencia.
Decir que inteligencia es lo que los tests de inteligencia miden, es decir, que no teníamos en ese momento, en 1923, demasiada idea de qué estaban midiendo los test de inteligencia. Entonces, aquello que fuere lo que estuviéramos midiendo, eso era la inteligencia, pero no había una definición teóricamente armada ni consensuada sobre la inteligencia. Esas eran las teorías operacionales que se centraban en una visión básicamente metodológica. En último término, Vernon tomaba las teorías psicológicas o psicométricas, es decir, aquellas teorías que no ponían el acento ni en lo biológico ni en el aprendizaje, sino en un balance entre lo biológico y el aprendizaje, es decir, en sus interacciones, interacción entre los sustratos biológicos y el entrenamiento ambiental, pero básicamente eran teorías psicométricas porque buscaban mediante test psicológicos, ¿sí?, captar las diferencias individuales, es decir, aquello que nos hace distintos de otras personas en cuanto a nuestras características intelectuales o cognitivas. Es decir, que en oposición a las teorías biológicas no buscaban estas teorías psicológicas o psicométricas llegar a leyes generales, es decir, captar cómo todos los individuos nos comportamos cuando nos comportamos inteligentemente, sino en qué nos diferenciamos los individuos unos de otros en cuanto a nuestras peculiaridades intelectuales o cognitivas y a la vez al interior de cada individuo, qué diferencias podemos encontrar, qué capacidad de discriminación nos pueden dar esos tests acerca de las habilidades específicas que forman la inteligencia de los seres humanos. Es decir, que van a la captación de diferencias individuales y no a la búsqueda de leyes universales. Dicho esto, vamos a desarrollar entonces en los próximos videos las teorías psicológicas o psicométricas que buscan, como decíamos antes, la captación de diferencias individuales mediante el uso de test psicológicos, en este caso psicométricos. Muchas gracias por su atención y continuamos en el video número 2.